noches, mis queridos hermanos. Es un privilegio muy grande para mí llegar de nuevo a sus hogares en el estudio de Romanos. Hoy nos corresponda capítulo 1 y el versículo 9. Dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Para los que somos pastores, hermanos o líderes en las iglesias locales, este versículo tiene una gran enseñanza, porque igual que en el versículo 8, en donde Pablo dice: primeramente doy gracias a mi Dios. ¿Qué pronombre posesivo el que él le aplica a Dios? Él se siente unido a Dios y Dios está unido a él. Ahora en el 9, siguiendo el mismo espíritu, dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Hermanos, Pablo está escribiendo esta carta a los romanos. Él ha anhelado en el pasado de su vida llegar a Roma a predicar, pero es un gusto que Dios no se lo había permitido, y él tiene en su corazón el amor a la iglesia de Roma, porque fue una iglesia fiel. Los hermanos demostraron que habían nacido de nuevo y que vivían vidas superiores a las que antes de ser creyentes vivían, lo cual es una gran lección para nosotros. Y en el versículo 9, él dice una frase, la primera, que me impresiona mucho: porque testigo me es Dios. Testigo es Dios, me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu. Habla del espíritu humano, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando, verso 10, que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, alguna enseñanza, a fin de que seáis confirmados en la fe. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a ustedes y a mí. Hermanos, en esta porción que he leído encontramos un espíritu misionero grande y fuerte del apóstol Pablo, pero también encontramos un espíritu de fraternidad y de servicio hacia los hermanos de Roma, a los que él está escribiendo. Primeramente, le recuerda en el versículo 8 que Dios y él tienen una unidad muy estrecha. Luego en el versículo 9 pone a Dios como testigo, y eso es un acto muy grande, muy responsable y muy serio. Lo pone como testigo de que Dios sabe que él ama a Cristo y ama a los hermanos, y que sin cesar hace mención de ellos en sus oraciones. Hermanos, una de las tareas que tenemos los pastores es orar, interceder, aconsejar, ayudar, enseñar, sufrir y ser pacientes, porque la vida cristiana y el ministerio no es un jardín de rosas, es un camino de espinas y abrojos, pero que con la ayuda de Dios podemos seguir
adelante. En el versículo 10, Pablo, hermanos, deja salir el deseo que tiene de que Dios le permita llegar en un viaje especial a Roma para conocer a los hermanos personalmente y para compartirles enseñanzas espirituales que confirmen su fe. Eso nos habla de la responsabilidad que tenemos como pastores, los que somos pastores, de guiar a la gente con amor, con sinceridad y con visión. La visión del pastor será lo más importante en la iglesia. Un pastor sin visión es un pastor sin acción y es un pastor sin futuro también. De tal manera que imitemos a Pablo. Él tenía grandes ilusiones, grandes deseos, grandes visiones que cumplir. Y el versículo 11 y 12 concluye esta parte diciéndole: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común, a vosotros y a mí. Pablo, hermanos, era promotor del verdadero compañerismo que hoy no tenemos en nuestras iglesias. Hoy vivimos en un mundo de egoísmo. Cada líder hace lo mejor según su criterio y no aprueba la actividad de otro porque no es buena, porque no es de él. Pablo nos enseña que el egoísmo no debe de tener lugar en el ministerio cristiano de servir al Señor. Que Dios nos bendiga y bendiga su palabra. Y voy a orar. Padre, aplica esta enseñanza, es fuerte, es agresiva, pero es necesario que sea escuchada por los creyentes. Edifica, Señor, la vida de ellos y edifica la mía también. Dame sabiduría, gracia y entendimiento para asimilar tu palabra y poderla comunicar como enseñanza. Bendice, Señor, esta noche el sueño de los hermanos y dale un feliz amanecer. Por Cristo el Señor te lo rogamos. Amén.